Los orígenes de los derechos fundamentales se remontan muy atrás en el tiempo. Vas a recordar la declaración de semejanza de Dios del Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. La neotestamentaria declaración de igualdad que formula Pablo en su carta a los Gálatas. No hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El pensamiento igualitario cosmopolita de la Stoa, por ejemplo, en él son esclavos, pero también son hombres. De Séneca, la idea medial de la dignidad humana, de la dignidad humana, las ideas de la reforma sobre el sacerdocio de todos los fieles, y en fin, sobre todo, la moderna teoría del Estado de pensadores como Locke, Pudendorf, Montesquieu y Kant, que transita desde el reino de las ideas hacia el mundo de la historia, por vez primera, de forma completa, en América en 1776, con la Virginia Bill of Rights, y en Francia en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección, es decir, son derechos alienables, inviolables e irrenunciables. Hay derechos de las personas jurídicas que pueden reclamar dentro del Estado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean respetados. Entre la inmensa gama de derechos que les corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva. Los derechos fundamentales se clasifican en derechos civiles y políticos o derechos de primera generación, que estos derechos son los que tiene cada individuo, son los que conceden al individuo el derecho a exigir frente al Estado. Otra clasificación son los derechos colectivos económicos y culturales o derechos de segunda generación. Son conocidos también como derechos sociales. Buscan la relación por parte del Estado de diferentes acciones para disminuir las desigualdades que pueden presentarse. El Estado debe entonces reconocer los derechos y tratar de lograr el vivir bien del individuo y su familia. Otra clasificación son los derechos comunitarios o de tercera generación. Son conocidos como derechos de los pueblos. Indican que se debe de reconocer, respetar y proteger dentro del marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. Otra clasificación son los derechos de minorías o de cuarta generación. Este tipo de derecho surgió a partir de los grupos excluidos de la sociedad. Es importante entender que la palabra minoría se debe entender como grupos que no tienen influencia en el poder público y no cantidad de personas de un grupo. Las características de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se adquieren por el solo hecho de ser personas. Son erga omnes porque son exigibles frente a toda la comunidad. Son tutelables, son de aplicación inmediata, tienen primacía en el campo hermenéutico. Exigen un plus cuando el Congreso decide modificarlos o extinguirlos. El trámite aprobatorio de tratados sobre ellos es prioritario. Como regla general, desaparecen con la persona misma. Por excepción, pueden prolongarse efectos de que los continuadores del causante busquen protección respecto a la persona fallecida. La fundamentabilidad de un derecho está fundada por el mecanismo de protección. Hay varios criterios. Está el criterio formal, que dice que los derechos son fundamentales porque la Constitución lo dice así en el capítulo 1, título 2. El criterio de conexidad. El derecho que no es formalmente fundamental se vuelve fundamental cuando por vulneración de este se vulnera también un derecho fundamental ya formal. Un ejemplo de esto es que cuando se vulnera el derecho a la salud, se vulnera el derecho a la vida y su mecanismo de protección es la tutela. Criterio mínimo vital. Está estrechamente ligado a los derechos económicos, sociales y patrimoniales. Todos los derechos tienen un mínimo de prestaciones del cual se hace cargo el Estado. Los sujetos de protección especial constitucional, por sus condiciones, pueden ser titulares de derechos específicos o tener primacía en la aplicación de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son
el derecho a la vida, prohibición de torturas y desapariciones, igualdad ante la ley, reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la intimidad, derecho a la inviolabilidad de documentos privados, habeas data, derecho al libre desarrollo de la personalidad, prohibición a la esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, prensa e información, derecho a la honra, derecho a la paz, derecho de petición, libertad de locomoción y domicilio, derecho al trabajo, libertad de profesión y oficios, libertad de enseñanza, libertad individual, habeas corpus, inviolabilidad de domicilio, derecho al debido proceso, habeas corpus, doble instancia, derecho a la inmunidad penal, prohibición de destierro, confiscación y prisión perpetua, derecho de asilo, derecho de reunión, derecho de libre sucesión, derecho de sindicalización, derecho al ciudadano y democracia participativa, pedagogía institucional.